Buenos días, estamos de nuevo hoy en un domingo de economía de la Asamblea del Grupo de Trabajo de Economía de Sol del 15M. Lo venimos haciendo todos los domingos al menos una vez al mes y bueno, tenemos el placer de tener con nosotros a un compa que ha estado con nosotros también casi desde el principio y fundamentalmente en lo que ha sido la plataforma por una auditoría ciudadana a la deuda, en la que este grupo ha participado desde el primer momento. Y bueno, promoviendo efectivamente un discurso que para nosotros es fundamental en este momento y que obviamente con los sucesos y lo que está pasando en este momento en Grecia, pues de alguna manera determina o indica qué es lo que va a pasar también seguramente en países como España, en toda la cuenca del Mediterráneo y todo lo que significa esto en términos económicos para este país. Para nosotros es muy importante el tema de la deuda. Hemos estado haciendo charlas en los últimos días en varias asambleas de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Y bueno, consideramos que este tema, tanto la definición de los aspectos de lo que es la deuda odiosa, la deuda legítima, la deuda ilegal, sobre esto nos hemos estado movilizando en diferentes asambleas también del 15M como Marea Azul para denunciar efectivamente cómo se ha estado generando este tipo de deuda y cómo en muchos casos esta deuda también es ilegítima, es ilegal o no solamente ilegítima. Y vamos descubriendo justamente a través de procesos de auditoría cómo se han ido generando este tipo de deudas. Pero claro, en este momento es muy importante conocer digamos cómo se está endilgando deudas no solamente a Grecia, sino incluso nuevas acreencias por parte de lo que ha sido la troika en relación con la deuda concreta que puede ser Grecia, pero la de muchos países. Y entonces efectivamente ese contagio que se pueda producir entre las movilizaciones que han significado cambios importantes en Grecia y las que se están produciendo también en España, de alguna manera pueden interpretarse desde ese punto de vista, desde lo que es la deuda y su auditoría ciudadana. Bueno, pues con nosotros, nunca mejor dicho, una de las personas que más conoce sobre este tema es Carlos Sánchez Mato, como digo, compañero de ATAC, compañero de muchas luchas, compañero de asambleas, compañero del 15M. Pues aquí le dejo. Muchas gracias, Liliana. Bueno, pues vamos a ver, es que tenemos una patata caliente. No quiero empezar a hablar del tema sin centrar un poco en lo que puede ser más interesante, ¿no? Porque solamente con el título que habíamos definido y la brevísima conversación que hemos tenido pues con los compañeros cuando estaban organizando el tema de esta sesión, pues hablo más alto o os vamos y cogemos el micro. Intento hablar más alto y cuando veáis que no se oye, pues o cuando baje el tono, pues me lo decís o me amenazáis con el megáfono. Que el tema es que es importante el que definamos el campo de los temas a abordar, porque lógicamente el origen de la situación hay que citarla, hay que por lo menos dar algunos elementos, porque explican en gran parte lo que estamos viviendo en el momento actual. También tenemos que entrar en algunos detalles de la situación política, no solamente económica, que explican en gran parte el proceso que ahora mismo en estas últimas semanas se ha llevado a cabo. Y hay que hablar de números también, ¿no? Es complicado sin poder verlos en una pantalla y demás, el tener la magnitud concreta, entonces utilizaré la menor cantidad de números posibles y siempre comparativos para que sean comprensibles y la gente no se pierda en billones de euros o en cientos de miles de millones de euros con una facilidad pasmosa, pues precisamente por los volúmenes del rescate, ¿no? En primer lugar, indicar que poner un poco al día a la gente de lo que ha pasado estas últimas semanas y en concreto de lo que se ha firmado y que ha entrado en vigor precisamente hoy, que es el primer día de marzo, que es simplemente una prórroga de un rescate que ya se había realizado. O sea, en este caso no es cuestión de demonizar la actuación de Syriza, con la que yo soy muy crítico y luego
intentaré dar los motivos y los argumentos para ser crítico con lo que se ha acordado, pero aún así pensemos que esto no ha sido más que diríamos un pequeño aperitivo de lo que está por venir. No es nada más. Lo que pasa es que tenía su importancia, y el que se haya sustanciado o se haya aparentemente resuelto de una determinada manera importa muchísimo, más que en el plano económico, que no ha pasado nada todavía, ni va a pasar, por desgracia, es en el plano político, porque la negociación era algo más que una negociación pura y dura de reestructuración de deuda, de ver si había quitas o no, o de ver las condiciones económicas que tenía que aplicar Grecia en los próximos meses, ¿no? Iba más allá. ¿Y por qué iba más allá? Pues iba más allá por el miedo bastante acusado que tienen los gobiernos, que lo han mostrado además abiertamente en el Eurogrupo, que es el conjunto de, cuando se juntan todos los ministros de Economía, pues es el Eurogrupo de Economía y Finanzas. Cuando se juntan los primeros ministros o presidentes del gobierno, pues el Eurogrupo, diríamos, con más poder, ¿no? Pues de la Unión Europea planteaban tenían un enorme dilema encima de la mesa. Si se concedían determinados elementos de los que Syriza llevaba en el programa electoral con el que ha ganado las elecciones, de alguna manera se derrumbaba la médula espinal que justificaba la aplicación de determinadas políticas, que a mí no me gusta llamarlas, pero para que todos nos entendamos, las políticas de austeridad, ¿vale? Que es como la prensa y los medios de comunicación de masas las citan, pero esas políticas de austeridad pues tenían una vía de agua muy importante. O sea, imaginaos que lo que hubiera sido acordado en este programa de prórroga de rescate es un reconocimiento explícito o implícito de que eso evidentemente no ha funcionado y que se retiraban determinados estímulos hechos de una determinada manera a las economías de la periferia del sur. Bueno, pues el resultado no hubiera sido solo económico, el resultado también habría sido político. Y imaginaos cómo podrían sentirse en el momento actual formaciones políticas que llevan defendiendo eso durante varios años, o formaciones políticas muy recientemente, de muy reciente creación, que de alguna manera están enarbolando esa bandera. De alguna manera habría sido poner a gente como Rajoy pues al pie de los caballos desde el punto de vista político. Y lo digo porque hay que hacer una lectura más política que económica de lo que realmente ha ocurrido, y no necesariamente para aplaudirla, simplemente para entenderla, ¿no? Como os decía, lo que estaba en marcha era simplemente la necesidad de hacer una prórroga, porque los plazos que estaban fijados en el segundo rescate al Estado griego, que se firma en 2012, pues llegan al final con flecos pendientes de realización. En los rescates auspiciados por la Troika, como funciona la cosa es de la manera siguiente: se aplican determinados o se conceden determinados préstamos de salvamento al sistema en cuestión que es salvado, ponerle comillas a todo esto que estoy diciendo, ¿vale? Y ese tipo de programas no quiere decir que en el 2012 se soltaran 130.000 millones de euros. No, lo que hizo la Troika, o sea, la Troika, que es el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, fueron entregando cantidades de forma parcial, y de alguna manera es la típica situación pues similar a la de los intercambios de prisioneros, ¿no? Pues yo te doy, tú me das. O sea, el yo te doy es yo te doy fondos, y el tú me das es pues tú desmantelas el sistema de pensiones, o tú reduces el gasto social, o tú ajustas determinados parámetros de déficit público, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es lo que se llama condicionalidad. Se da dinero a cambio de algo, y a cambio de algo que va mucho más allá de lo económico, como todos sabemos, ¿no? Luego entraremos en los detalles de esas políticas de condicionalidad. Y en esa fase de políticas de condicionalidad ahora tocaban algunos detalles no muy importantes, pero desde el punto de vista técnico, pero que eran los que liberaban, cuando fueran cumplidos, liberaban la posibilidad de que el Estado griego recibiera una cantidad de dinero sustancial, unos 14.000 millones de euros. Con respecto al conjunto del rescate, es algo más del 10% desde el 2012, o sea, no estamos hablando de una cantidad pequeña, pero tampoco disparatadamente elevada. Y ese dinero, los medios de comunicación de masas planteaban, es que si no lo recibe Grecia, el problema que tiene es que el Estado griego no podrá pagar a sus funcionarios, a sus profesores, a sus médicos, no podrá simplemente subsistir una semana.
Eso es radicalmente falso, porque esa parte del rescate que faltaba por llegar y que para el cual se ha pedido la prórroga, en un 90% es para recapitalizar entidades bancarias, ¿vale? Entonces, es importante que todo el mundo sepa que para lo que entra ese dinero es para recapitalizar entidades bancarias. Y precisamente por lo que se ha firmado la prórroga del rescate y como se ha firmado, es un elemento de que bueno, pues los pies se le iban a un hoyo a Tsipras. Mientras estaba negociando, las entidades bancarias griegas han perdido depósitos de una manera absolutamente descomunal. O sea, la gente huía de los bancos. La gente sacaba el dinero, no siempre para llevárselo fuera de Grecia. Ha habido un gran proceso de sacada, de retirada de fondos para guardarlo, lo que vulgarmente se dice, debajo del colchón. ¿Por qué? Pues porque había miedo de que no... o sea, no solamente lo han sacado los más millonarios de Grecia, que eso ya lo han sacado antes, ¿vale? O sea, no nos engañemos, lo ha sacado lo que podríamos denominar la clase media o medio acomodada o que todavía no ha sido apuntillada en Grecia. ¿Por qué la gente sacaba el dinero? Pues por una sencilla razón. Todo el mundo sabe, menos los que salen en los medios de comunicación, pues que el sistema bancario griego está absolutamente en quiebra. Está absolutamente en quiebra. Solo subsiste por la financiación concesional que le da el Banco Central Europeo, la liquidez que le presta, que le permite encajar sus desequilibrios. Lo que hizo el Banco Central Europeo en el proceso de negociación de esta fase del rescate griego fue decir, bueno, contribuyó también a dar una vuelta de tuerca. Si recordáis, hace 2 semanas exactamente, el Banco Central Europeo, así como quien no quiere la cosa, dijo, dejo de considerar como valor que aportan las entidades, la banca griega para obtener liquidez, los títulos de deuda griega. ¿Cómo funciona eso? La banca griega va al Banco Central Europeo y pide dinero y tiene que dejar una garantía por si acaso ese préstamo no es bueno. ¿Qué valores estaba aportando fundamentalmente la banca griega cuando iba a la ventanilla del Banco Central Europeo? Utilizaba títulos de deuda pública griega, o sea, el Estado emitía títulos, la banca los compraba, iba al Banco Central Europeo, los ponía como garantía, no quiere decir que los dejara allí, simplemente los ponía como garantía y obtenía dinero. Y de esa manera que algunos economistas neoliberales han dicho que es una manera perversa, es como se financiaba fundamentalmente el Estado griego a corto plazo, porque a largo plazo no emite títulos de deuda y no necesita emitirlos en el momento actual, pero a corto plazo sí emite. Entonces, esa manera perversa de financiarse de la banca griega, os recuerdo que es la misma que utiliza la banca española, la misma que utiliza la banca francesa, alemana. Todas las bancas europeas están en una situación de insolvencia manifiesta. Yo lo digo en todos los sitios, nadie me hace caso, pero es que es la verdad. Si hubiera cerrado la ventanilla, eso mismo que le han hecho a Grecia esta semana, hace 15 días, se lo hacen a la banca francesa dura lo mismo que la griega, 1 semana. No dura más. La alemana igual, la española por descontado, ¿vale? El Banco Central Europeo intervino en la negociación de esa manera, diciendo, oye, yo retiro la posibilidad de que tú vengas a pedirme dinero, pero en este caso el Banco Central aprieta pero no ahoga, porque si eso lo hubiera hecho y no hubiera dado una alternativa, Grecia habría durado menos de 1 semana. Hubieran quebrado los bancos griegos todos en cadena y entonces esa situación hubiera producido una obligación por parte de Tsipras de hacer lo que es el control de capitales típico, lo que la gente llama corralito, o sea, haber impedido que la gente se llevara los depósitos y haber hecho de alguna manera algo muy parecido, no necesariamente eso salir del euro, puedes hacerlo sin salirte del euro, pero de alguna manera hubiera obligado a intervenciones extraordinarias. ¿Qué hizo el Banco Central Europeo? Dijo, aprieto pero no ahogo. Concedió una línea que se llama de emergencia, se llama como la enfermedad esa tan desgraciada para muchísima gente, el ELA, pues es el acrónimo de una asistencia de liquidez de emergencia del Banco Central Europeo, que es como decirle, te quito una cosa que es lo mejor y te concedo una línea de liquidez de emergencia más cara, claro, lógico, eres un posible mal pagador y te cobro más. Situación del Banco Central Europeo, concede 53.000 millones de euros y se acaban en 1 semana.
lógico es que están en quiebra, es que, vamos, no tiene ninguna sorpresa. Dieron otro poquito de cuerda a la cometa hasta el día en que se firmó esta prórroga del rescate. El problema que tenía y que sigue teniendo Tsipras es que está intentando llevar a cabo una negociación sin controlar el sistema bancario. Y como no lo controla, está perdido. O sea, Tsipras no va a conseguir resolver la vía de agua sin taparla. La tiene que tapar. Es que no se puede tapar, claro que se puede tapar. Claro que se puede tapar. Todos sabéis, o me imagino que sabéis, ya habiéndome escuchado alguna vez, cómo se tapa la vía de agua, ¿no? Se tapa la vía de agua, evidentemente, tomando el control y nacionalizando las entidades bancarias, para que esos fondos que se utilizan ahora y que se liberan por esta fase del rescate y que vienen de Europa, vayan a entidades bancarias controladas, no a entidades bancarias que se los pueden pulir en 2 semanas también, ¿vale? No ha ocurrido. Ese es el mayor de los problemas y que no ha sido el más publicitado precisamente en el proceso de, bueno, pues todo lo que mucha literatura que se ha publicado estos días sobre el tema. Tsipras estaba con una mano atada a la espalda, ¿vale? O sea, era muy complicado que pudiera en esa situación conseguir algo positivo. Y claro, el resultado ha sido el que ha sido. Si habéis leído, aunque sea en prensa, si leéis la carta entera que se ha mandado, es una carta bastante vaga. No es eso de que tampoco ha salido en los medios de comunicación. Bueno, pues Grecia se ha entregado con armas y bagajes al enemigo. No ha sido eso. No ha sido eso. Pero evidentemente el resultado de esa negociación y la búsqueda de apoyos a nivel europeo ha fracasado, claramente. Incluso hizo ayer unas declaraciones indicando que uno de los enemigos más importantes que había tenido en el proceso de la negociación había sido pues economías de la periferia y gente como Rajoy, ¿no? Cosa que bueno, pues que si Rajoy piensa que le va a servir de algo en caso de que tengamos problemas ese tipo de actuación, pues bueno, pues va apañado, ¿no? Lógicamente, pero bueno, esa es la idea, o sea, te conviertes en más papista que el Papa y ahogas la posibilidad de un cambio global y de una reestructuración global de la deuda a nivel europeo, ¿no? Bueno, pues ya nos pasarán la cuenta y no serán los griegos, no serán los griegos los que nos la pasen, me refiero. La situación entonces queda en que hay un impasse, 4 meses, que puede parecer mucho, pero no es nada, porque en los 4 meses no se van a solucionar los problemas fundamentales que tiene la economía griega, que son los que ahora veremos, y en ese programa lo que se hace es echar para atrás o retrasar decisiones con las que Syriza había ido a la campaña electoral, con fuerza. Cosas como el tema de la subida del salario mínimo, ¿vale? La subida del salario mínimo no se dice que no, pero se pospone su aplicación y se indica que se realizará de acuerdo con las instituciones, se cambia el nombre, ya no es la Troika, pero vamos, estamos hablando de los mismos actores y de alguna manera se pospone algo que era especialmente pedido por parte de la gente. En cuanto a la ayuda de emergencia humanitaria para la gente que está en más riesgo de exclusión, sí se permite, pero no se... O sea, de alguna manera se acepta dentro de que el Eurogrupo ha visto adecuada la carta, la comunicación que ha mandado Varoufakis, pues se acepta que esa ayuda de emergencia se podrá realizar, pero no se dota partida presupuestaria para ello, con lo cual está en cierta medida en el aire. Es una victoria de ambas partes, porque Tsipras puede decir, el gobierno griego puede decir que va a intentar realizarlo y que lo va a realizar, pero no tiene dotación presupuestaria para hacerlo. Veremos si lo logra hacer o no lo logra hacer, dependerá de los próximos semanas a ver cómo lo pueden realizar. El resto de los elementos han quedado en vaguedades. Ha sido una forma de, bueno, pues como se suelen hacer las cosas en Europa, ya lo resolveremos más adelante. Es patada para adelante, pero es una patada a corto plazo, porque son 4 meses. Y hoy ya ha pasado un día, y mañana pasa otro. Y los problemas profundos de la economía griega no se resuelven en 4 meses. Por supuesto, los de la Unión Europea tampoco. Con lo cual, habrá que llegar a un punto en el que se resuelva esto de una manera global. Y en 4 meses da muy poquito tiempo, ¿no? para hacerlo. Con las posiciones que se han mantenido en las últimas reuniones, no cabe esperar un enorme cambio de los gobiernos que se sientan en el Eurogrupo. Y quizá a lo mejor lo que pueda pasar socialmente en Grecia las próximas semanas puede ser muy importante. ¿Por qué? Pues porque habrá que ver si Tsipras logra mantener apoyo popular en una situación que
evidentemente desde Alemania y desde otros países, bueno, también desde España, pues bueno, hoy esta mañana una tertulia en la que bueno, pues que prácticamente pues decían que desactivaban cualquier posible cambio en cualquier país europeo, cambio político, pues porque íbamos a encontrarnos todos en la misma situación que Tsipras, con las manos atadas y sin capacidad de poder actuar, ¿no? Eso es una especie de aviso a navegantes. Aviso a navegantes de decir, oye, ¿para qué vais a votar otra cosa si al final esto está así y no se puede hacer otra cosa? Fijaros, hay un tema muy importante y aquí trazo una línea paralela entre lo que pasa en Grecia y lo que pasa, por ejemplo, en el Estado español, ¿no? Tenemos una enorme ventaja con respecto a lo que pasa en Grecia. Lo que pasa en Grecia es que el resultado que tiene en el momento actual es el de 2 rescates en el que claramente se pusieron las bases para que la negociación que pudiera tener lugar en el futuro y que está teniendo lugar ahora no afectara a las bases fundamentales del sistema. Lo que se hizo en 2010 y en 2012 fundamentalmente es salvar al sistema financiero y de fondos de inversión de la Unión Europea. No solamente de la Unión Europea, la quiebra en 2010 de Grecia habría supuesto una debacle mundial, no solamente de Grecia. ¿Por qué? Pues porque en ese momento había prácticamente 200.000 millones de euros de acreedores privados metidos en un sitio, en este caso en Grecia, absolutamente en una situación de quiebra técnica. Y no solo por las finanzas públicas tenían desequilibrios muy importantes en Grecia, pero cuidado, no solo en Grecia, las tenían en muchos más sitios. Y sin embargo, Grecia tiene, y lo va a seguir teniendo en el futuro, un problema de buscar su hueco en la Unión Europea y en el mundo en general. O sea, cada uno tenemos nuestro papel. Eso los viejos o viejas podrían decir, bueno, esto está hablando de división internacional del trabajo. Pues sí, de eso estoy hablando, de cómo cada uno se inserta en la economía mundial. Y Grecia le tocó un papel como le ha tocado a otra España. Y ese papel, entre otras cosas, resumiendo muchísimo, y me perdonaréis por hacerlo, pero si no, solamente hablaría yo, pues el planteamiento es que le toca el papel de, entre otras cosas, consumir cosas que produzca Alemania, por ejemplo, Holanda o Austria. Claro, es que nos toca ese papel. No tenemos fondos para poder realizar ese consumo, entonces lo tenemos que hacer a crédito. Y periódicamente tenemos problemas. ¿Por qué? Porque no podemos pagar los créditos con los cuales les hemos comprado los bienes de equipo que Alemania ha tenido a bien fabricar para resolver, por ejemplo, su problema de paro. No de su precariedad laboral, que la tienen y muy elevada, pero su problema de paro. Imaginaos que Grecia hubiera hecho los deberes que dice Angelita ahora que tenía que haber cumplido desde el año 2000, ¿vale? O desde el inicio del euro, un año más adelante. Imaginaros que Grecia no hubiera tenido desequilibrio comercial en la Unión Europea. Hubiera vivido, como dice Rajoy, como una familia, no comprando más de lo que vende. ¿Qué hubiera pasado en Europa? Pues muy sencillo. Si eso lo hubiera hecho Grecia, o si eso lo hubiera hecho España, o si eso lo hubiera hecho Italia, si no hubiera incurrido en déficits comerciales, la otra parte que los ha tenido en el sentido contrario, la que ha tenido superávit comerciales, habría tenido un problema muy serio. ¿Un problema de qué? Un problema, entre otras cosas, de desempleo, un problema también de competitividad. Como no lo ha tenido, o sea, hemos apretado el globo y no hemos resuelto el problema. El globo se ha hecho una deuda absolutamente imposible de pagar, que lo único que ha hecho ha sido retrasar el problema, pero no lo ha solucionado. Si se hubieran cumplido los parámetros que la Troika dice ahora en los programas de ajuste que tenían que haber cumplido los países de la periferia europea, el problema se habría anticipado. No digo que hubiera sido peor o mejor, hay gente que dice que hubiera sido de menos volumen. Incluso en sus momentos iniciales, el volumen del problema del desequilibrio comercial que tienen determinados países, pues es un volumen absolutamente inasumible por el conjunto de la Unión Europea. Claro, estamos hablando de algo que tiene sus raíces metidas ni siquiera en la Unión Europea, que viene de antes, viene de una configuración mundial del comercio y de las finanzas, pues que se acuerda al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en la conferencia de Bretton Woods. En 1944 había uno que yo no defiendo, pero que lo cito de vez en cuando, que es Keynes,
que planteaba que cuando hubiera desequilibrios comerciales entre los países no había que penalizar solo al que tenía déficit, sino también al que tenía superávit. Fijaros qué tontería. Es una cosa bastante... pero cuidado, en el momento actual hay que incluso defender esa posición. Parece mentira que 70 años después estemos todavía en estas historias. Porque claro, si tú solo penalizas al que tiene déficit, te estás olvidando de una historia. Y es que en el planeta Tierra, para que unos tengan déficit, es que otros tienen que tener superávit. Y entonces, lógicamente, para arreglar ese problema, tú tienes que penalizar ambas cosas. Si lo que quieres es tener un remanso que no explote de vez en cuando con crisis financieras y comerciales y crisis de moneda. Claro, eso no se hizo así porque evidentemente había un interés concreto en que el planteamiento y el esquema de organización mundial fuera de otra manera. El plan que triunfó fue el de White, que era el secretario del Tesoro de Estados Unidos, y a partir de ahí un señor mucho más oscuro, mucho menos conocido que Keynes, pero que realmente fue el que se llevó a la chica, en lenguaje machista del término, en la discoteca triunfó él. Y entonces el problema es que de aquellos polvos vienen muchos lodos actuales. No se solucionan los problemas de desequilibrio comercial simplemente con situaciones de crisis, pero fundamentalmente se solucionan con situaciones de crisis. Lo que le ha pasado a Grecia es que en todo este proceso, fijaros, con todo el ajuste que ha realizado, en el momento actual tiene superávit primario. Las cuentas públicas tienen superávit primario. ¿Qué quiere decir eso? Que si no tuviera deuda, las finanzas públicas generarían fondos, o sea, tiene más ingresos fiscales que gasto público. En el momento actual, por eso os comentaba que con esa paradoja, ¿por qué en las televisiones, la televisión pública española, no se ha contado otra cosa en vez de decir que si no había un paquete de rescate el día 28 de febrero, el día 1 de marzo, los funcionarios griegos no podrían cobrar? ¿Por qué no han dicho que realmente lo que quebraba era el sistema financiero, que era diferente? Es diferente, hay un matiz importante. Grecia ha hecho caso con el anterior gobierno al programa de ajuste y sus finanzas públicas están no solo equilibradas, sino con superávit. Pero evidentemente con un superávit que les impide hacer frente al compromiso, a la bola de deuda que tienen. No van a poder pagar la deuda. Eso lo sabe todo el mundo. Todo el mundo que está en la mesa lo sabe. Pero el problema es cuándo explota el globo y cuándo lo hacemos explotar. Y es algo más que económico, es una decisión política. Y claro, aquí la historia pasa por echarlo para adelante el problema y ya veremos cuándo lo resolvamos. ¿Cuándo lo resolvemos? Cuando evidentemente la explosión del globo pueda ser controlada o pueda ejercer un menor efecto sobre el conjunto de las élites más poderosas de la Unión Europea, y ese es el único objetivo que se busca. En esa medida, el planteamiento que se ha hecho de aceptar esta carta de compromisos de Varoufakis, que es bastante poco, que entra bastante poco en bastante poca chicha, pues simplemente pospone el problema, pero en absoluto lo resuelve. Y yo entiendo que Grecia sí que lo quería resolver, pero ha ido perdiendo fuelle porque sí, lo quiero resolver, pero no quiero abordar toda la magnitud del problema. En este caso, la forma más fácil que tenía, ya lo sabía Mario Draghi, que la cosa estaba en sus manos, que en el momento en que hiciera así, directamente los bancos griegos se quedan sin liquidez. Y es por ahí por donde ha fallado la negociación. Pero eso podría haberlo resuelto Varoufakis. El fin de semana pasado, Real Decreto y directamente intervención de todo el sistema bancario, y seguimos hablando esta semana próxima. A ver qué pasa. Y os digo, hubiera pasado lo mismo. ¿Por qué? Pues porque Grecia tiene un problema, y es que, además de lo que os comentaba de la inserción en la economía internacional, tiene un problema, y es que ya aceptó 2 rescates, ¿vale? Y en esos 2 rescates salieron por piernas, hablando en lenguaje castizo, por patas, salieron los que hubieran ahora mismo presionado para haber conseguido una salvación. Daos cuenta que en ese momento en el que os decía que los acreedores privados tenían un agujero posible de cerca simplemente con los préstamos, ¿vale? De cerca de 186.000 millones de euros, que era una cantidad muy importante, solo en el sector público. Y había más
en el sector privado. El conjunto del daño que al sistema financiero mundial se le podía haber ocasionado si en el momento en el que en el 2010 pintan bastos, Grecia no hubiera aceptado ese rescate, el problema hubiera sido de 400.000 millones de euros. Eso hubiera sido un problema muy, muy serio, porque además los perjudicados habrían sido pues tanto entidades bancarias como sistemas financieros muy poco capitalizados. Quiere decirse que no pueden aguantar la pérdida, que si hubieran perdido esos fondos habrían quebrado. Y la situación hubiera sido lo más parecido a esos escenarios de fichas de dominó, de miles de fichas de dominó que hacen en platós de televisión y que cae una y van cayendo todas. Eso es lo que hubiera pasado. Lo que ocurrió es que hubo rescate. Y ese rescate lo que hizo fue sustituir a los acreedores. Si ahora veis a quién le debe Grecia, veréis que le debe fundamentalmente en el ámbito público a otros acreedores públicos. O sea, ahora le debe a estados o le debe al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. O sea, ahora le debe a gente que podemos perder dinero, que ya no quebraríamos. Es muy diferente, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. Las apuestas, Schäuble, el ministro de Finanzas alemán, las puede soportar muchísimo más fácil si lo que perdemos es el dinero de los ciudadanos y de los contribuyentes, incluido el de los alemanes. Es muchísimo más sencillo. En ese momento el debate era muy claro. El debate era que había que salvar, en este caso, al sistema financiero, y se le salvó. Hay gente que dice, y con algunos debates que tenemos con economistas ortodoxos, plantean, cuidado, que las entidades financieras en el año 2012 sufrieron pérdidas. Y es verdad que las sufrieron. En el segundo rescate se articuló un sistema en el que los acreedores privados tenían una merma en los títulos que tenían, o sea, sufrieron una quita, concretamente del 53,5%, ¿vale? Entonces, de alguna manera, aparte de intentar estimular que nos salga la lágrima por haber perdido esa cantidad, ¿vale? El planteamiento es que lo tenían perdido todo. Lo tenían perdido todo. Cotizaban los títulos de deuda pública en el mercado secundario, o sea, en los mercados. La gente iba a comprar un título de deuda griega de 100 euros y lo podía comprar por 12. Por 12. Lo que se hizo fue reconocerle 46,5. Eso supuso un beneficio brutal para las entidades bancarias, incluso con quita. Estoy viendo caras raras. ¿Me he explicado o no me he explicado? Bueno. O sea, a ver. Bueno. ¿Sí o no? No está mal que le des otra vueltecita. Le doy otra vuelta. A ver, Grecia tiene una deuda de 100, ¿vale? Pero esa deuda que tiene un plazo de 10 años de vencimiento, los que la compran no se la quedan ahí en su cajón y obtienen los rendimientos, sino que operan con ella. O sea, venden y compran esos títulos. Eso es lo que se llama el mercado secundario. Y en ese mercado secundario, que es en el que el elemento más conocido del mercado secundario es la famosa prima, la de riesgo. La prima de riesgo lo que dice es en esos títulos qué rentabilidad tienen en cada momento, porque todos los días están negociando esos títulos. Y lo que decían los mercados internacionales es que los títulos de Grecia, que teóricamente al final del vencimiento valían 100, valían 12. O sea, eso es lo que decía el mercado. Luego podría salir el ministro griego de Economía, Venizelos, a decir, no, pero si yo al final voy a pagar, y bueno, sí, pero de momento lo que decía el termómetro era que los títulos de deuda griega se llegaron a cambiar al 12% de su valor nominal. El rescate lo que dijo fue que en vez de a 12 se los cambiaban a 46. Quito las comas para evitar líos, ¿vale? De 12 a 46. Eso supuso un rescate incluso a los que perdieron fondos en el rescate. Porque muchos de ellos no habían comprado el título a 100. Habían ido y lo habían comprado en el mercado secundario a 12. Y al día siguiente tenían 46. ¿Y eso con qué se hizo? ¿Con qué se pagó? Con el dinero de todos. Y ellos salieron volando con sus fondos, con nuestros fondos, y salieron ¿a qué? Pues por ejemplo a comprar deuda pública española.
nosotros tenemos ahora mismo el volumen más alto de la historia, no solo de deuda pública, sino de deuda pública comprada, por ejemplo, por este tipo de actores, por este tipo de fondos de inversión, de pensiones, que ahora los tenemos aquí. Voy a hacer un sueño, o sea, estas cosas que te da por soñar el domingo por la mañana. Imaginaros un gobierno con lo que tiene que tener y con la cantidad de dinero que le debe en este momento este Estado español a todos esos operadores que hicieron pasar por las orcas caudinas al Estado griego hace 2 años. Sería un placer. Imaginaros que estamos todos nosotros en la negociación. Estaríamos en la situación de Grecia antes del rescate, pero debiendo mucho más que Grecia. Bueno, sería una negociación, vamos, de orgasmo continuo, porque podríamos hacerles pasar por eso la situación española no es la de Grecia. El problema es que políticamente a lo mejor es como la de Grecia o peor. Eso es otro tema que lo dejamos para el debate. Pero no penséis que el problema va por o sea, Grecia va con la mano atada a la espalda porque ya a quien podría hacerle daño no se lo puede hacer. Y tiene enfrente en este caso, a responsables políticos que evidentemente no están pensando en su pueblo. Bueno, salvo Margallo. Margallo sí, el ministro de Asuntos Exteriores español, como sabéis, se sacó de la manga que desgraciadamente el gobierno español no podía subir las pensiones un 50%, llegó a decir, no sé qué dijo una burrada, o el seguro de desempleo por el rescate a Grecia, ¿no? Se le olvidó comentar algunos detallitos menores, ¿no?, que consisten en lo siguiente. Fijaros, el rescate a Grecia se hizo de una manera, es un rescate complejo desde el punto de vista financiero, pero mucho más fácil de entender. Lo que pasa es que si tuviéramos pantalla pondría las diapositivas y de verdad se entenderían. Lo que hago es, los envío a la gente y como la mayoría de vosotros estaréis conectados vía correo, pues lo podéis remitir. Como se hizo fue de la manera siguiente: los estados que participaron no pusieron más que una parte del dinero en préstamos bilaterales, directamente España-Grecia, Francia-Grecia. La gran mayoría fueron la estrella de todo este mercado financiero, que son las garantías. ¿Qué es? Hago que pongo el dinero, pero no lo pongo. Lo ponen otra vez los mismos que se fueron de Grecia, esos fondos de inversión, de pensiones o entidades bancarias. Pero ahora cuando lo ponen con el aval del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, o sea, el aval de todos nosotros. Por eso, España solamente ha puesto 6.000 millones, números redondos, 6.000 millones de euros directos en Grecia. El resto, otros prácticamente 20.000, un poquito más de 20.000 millones de euros, lo que ha hecho ha sido firmar garantías. O sea, Goldman Sachs compró un bono de Grecia en ese momento y cobra su retribución por ese bono, pero si va mal, ¿quién paga? Pagamos nosotros. Esas son las cosas, las garantías que la gente no considera ayuda. Por ejemplo, el señor Margallo no cifra, cuando habla del rescate de Bankia, no cifra los avales que tenemos prestados a Bankia. Habla solamente, bueno, él no habla de esos temas más que de Grecia, pero bueno, hablaría solamente del rescate que ha habido monetario a Bankia, 22.434 millones de euros. Las garantías no las suma. Si habla de Grecia sí las suma. Fijaros. Fijaros la aberración. Bueno, pues evidentemente eso lo que revela es otra cosa, es que incluso en el segundo rescate ha habido un negocio mastodóntico para los operadores financieros de deuda. O sea, no solamente no se ha resuelto el problema, sino que se ha rescatado de una manera pues tan peculiar que permite beneficios importantísimos a los que han participado en el rescate sin riesgo para ellos. Porque si se produce un impago de deuda pública griega por parte de Tsipras y dice, oye, que no pago, evidentemente nos caen los 26.000 millones al Estado español. Eso está clarísimo, ¿vale? Daos cuenta de la absoluta aberración en cuanto a los mensajes de comunicación que se lanzan a los medios con un interés muy concreto y muy determinado. De alguna manera, en poner en equipos diferentes a la clase obrera de Grecia y con la clase obrera de España, cuando evidentemente estaríamos muy interesados en trabajar de manera coordinada y conjunta para conseguir los mismos resultados. Y no solo a las clases populares de Grecia o de España, sino también a las de Alemania, que están en la misma situación. Estamos en la misma situación, en el mismo barco. No es una pelea entre Alemania y Grecia, unos intentando ortodoxia y otros heterodoxia, sino un problema
de cómo abordar el tema desde el conjunto de los perjudicados a nivel europeo con estos procesos de rescate. Pasarán los meses que faltan hasta que expire este programa, que es la manera eufemística de hablar de la prórroga del rescate que se ha producido en el momento actual. ¿Qué pasa después? Pues que Grecia tiene un problema, como os decía antes, de inserción en la economía internacional y no lo va a arreglar. Lo que ha pasado durante estos últimos, bueno, sí, podemos incluso contar desde el 2007, es que los costes laborales unitarios, que es como miden los economistas ortodoxos la competitividad, esos costes han caído brutalmente. O sea, de hecho ahora mismo hay prácticamente un 7% menos de coste laboral unitario. No es caída de salarios, hablo de lo que le cuesta por unidad producida. Las cosas que exporta Grecia le cuestan en unidad de salario un 7% menos. ¿Ha mejorado sus exportaciones Grecia? No, porque la cosa no, aunque trabajaran como esclavos. Os pongo otro ejemplo, en este caso de España. En España, con todas las reformas laborales, con toda la flexibilización del mercado de trabajo, con todo lo que quieras, España este año ha sido el año en el que menos han crecido las exportaciones de la serie histórica de los últimos 10 años. En porcentaje, el año en el que menos han crecido las exportaciones. ¿Por qué? Pues porque hay otros elementos que funcionan en la historia. No es un tema solo de costes laborales. Fijaros, las empresas que exportan en el Estado español, ¿cuánto les supone los salarios de la gente que trabaja en las fábricas que exportan? El 8%. Eso está estudiado, el 8%. Imaginaros que todos los que trabajan en las fábricas que exportan llegaran, de acuerdo a una tercera reforma laboral, al acuerdo de trabajar como esclavos. O sea, no cobrar. Las empresas exportadoras se ahorrarían un 8%. Vamos a dejarnos de minucias, de ahí, de medio punto y tal, como estamos haciendo ahora. Que trabajen como esclavos, o que trabajemos como esclavos y nos ahorramos el 8%. Ya hemos solucionado el problema de las exportaciones españolas. Ya podemos vender todo lo que nos hace falta para pagar el más de 1,8 billones de euros de deuda externa que tiene la economía española. Pues no, porque claro, es que exportamos y entre otras cosas exportamos con una moneda, el euro, que no controlamos. Y competimos con otras economías que utilizan la herramienta monetaria igual que la utiliza la Unión Europea. Ahora, en estos últimos meses, nos está beneficiando la historia, porque Draghi empieza a partir de mañana, mañana empieza a comprar títulos de deuda por todos los mercados europeos, pero a mansalva, hasta 1 billón de euros. La expansión cuantitativa que hemos aprobado en el Banco Central Europeo. Digo han aprobado. Pero ese 1 billón de euros va a ser una fiesta para las bolsas. Durante las próximas semanas y meses va a ser una fiesta porque llega un señor con un porrón de dinero, en este caso italiano, Mario de nombre, con un montón de dinero que además lo tiene muy fácil para crearlo, porque la imprenta la tiene en casa. Y con ese dinero llega y dice compro. ¿Qué pasa? Todas las entidades bancarias, por ejemplo, que son las que operan fundamentalmente en esos mercados, o los fondos de inversión o de pensiones, pues es que llega el tío con la chistera y con el dinero. ¿Qué más podemos querer? Le colocamos todo lo que podamos. Yo incluso creo que, a lo mejor soy mal pensado, que incluso yo creo que las manzanas más podridas que tengan le van a ir al de la chistera. Casi que estoy yo por pensarlo, ¿eh? No por nada, es porque es que lo que ha pasado en el pasado. O sea, no es que yo sea muy mal pensado, es que eso es lo que ocurre. Pero todo eso, ¿qué efecto va a tener? Pues va a tener un efecto, en el caso de la moneda, de que el euro va a tener un cambio menor con respecto al dólar, ¿vale? Con lo cual se hacen más atractivas las exportaciones españolas en otros mercados. Y decimos, pues ya lo hemos arreglado. Si esto fuera tan fácil, ¿por qué no lo hicimos antes? Pues fijaros, pues porque los demás también actúan. Y entonces ya Estados Unidos está pensando en otra herramienta para poder compensar la abrupta caída del dólar que ha tenido. Y Shinzo Abe en Japón, que será japonés, pero vamos, no tiene un pelo tonto, pues el japonés está diciendo que había duplicado su base monetaria, o sea, había imprimido yenes hasta duplicar los que tenía anteriormente, pero ahora va a triplicarlo. O sea, si tú apuestas 5, yo apuesto 5 más. Lógico, ¿por qué? Porque nadie se quiere quedar atrás. O sea, todos quieren salir por la misma puerta, la de las exportaciones. Y claro, eso no funciona. Históricamente eso ya ha pasado en el mundo.
Vamos, el ejemplo más claro fue lo que pasó en el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasó es que todos los países con fuertes desequilibrios comerciales lo que utilizaban era una cosa que se llamó devaluación competitiva. O sea, yo devalúo para hacer más atractivas mis exportaciones y menos atractivas las importaciones. Ese equilibrio, mi balanza comercial. Si solo lo hago yo, perfecto, es un negocio perfecto. El problema es que, como yo lo hago, tú lo haces. Y lo haces tú, y lo hacemos todos. El problema es que eso, lo único que acaba es, vaya, acabó en una guerra. Y en una conferencia de Bretton Woods que dijo, esto no puede volver a ocurrir, eliminemos las devaluaciones competitivas. Por eso ahora las llamamos expansión cuantitativa. Pero es lo mismo. Claro, ahora en vez de competitiva, cuantitativa, y somos tontos si no nos hemos enterado de nada. Pero esto es lo que está pasando. Si queréis nos venimos más cerca en el tiempo. En el año 1982 del pasado siglo ya, parece mentira, cuando aquí había un mundial de fútbol, el Naranjito y todo eso, México dice que no puede pagar la deuda externa e impaga. A partir de ahí empiezan a caer, como fichas de dominó también, diferentes países latinoamericanos que habían contraído gran cantidad de deuda en un proceso que no voy a explicar, pero todas las políticas de ajuste estructural que ponía la entonces Troika, que era Doica, que era Banco Mundial y Fondo Monetario, decían, ala, todos a exportar, a abaratar costes internamente y vamos a exportar todos. Resultado, todos exportaron menos. Porque bajaron los precios brutalmente. O sea, claro, yo tengo mucho cacao y quiero vender mucho cacao, pero es que el de al lado, que tiene el mismo problema, hace lo mismo. Resultado, bajan los precios, exporto más cantidad, ingreso menos y fracaso. Y después de 10 años, dijo el Fondo Monetario Internacional, en el lenguaje más parecido a una disculpa que se puede realizar en su argot. Esto ha sido una década perdida. Y entonces empezó el proceso de reducción de deuda. Un proceso que ha durado hasta el año pasado, con diferentes iniciativas. Empezaron con reducciones de deuda en el marco del plan Brady y han terminado en la iniciativa para los países pobres altamente endeudados. Todo eso han sido 20 años de sufrimiento de la gente, millones de personas que han sufrido las consecuencias. Y cuando llega un problema de sobreendeudamiento en Europa, ¿qué hacemos? Lo mismo que hemos dicho que fracasó, exactamente lo mismo. A lo mejor es que hay que pensar si fracasó realmente. Y con eso quizá damos paso a debate y diálogo. Quizá no fracasó, porque el objetivo a lo mejor no era equilibrar las economías de la periferia europea. El objetivo era salvar al soldado sector financiero. Y eso sí se ha conseguido, por lo menos parcialmente. En el caso de Grecia sí, hay algunos que tenemos la oportunidad de todavía jugar esa partida con mucha fuerza. Por ejemplo, la economía española. La economía española la que más. Podríamos poner y cambiar e invertir completamente la situación. Pero para eso hace falta algo y no es técnico. No es dinero y no es poder en los organismos internacionales. Hace falta voluntad política. Solo eso. Ni más ni menos. Con eso se podría producir una reestructuración global de la deuda a nivel europeo y empezar a tener de verdad tiempo para ver los problemas fundamentales que subyacen detrás de todo el problema. No sé si queréis, o sea, yo puedo seguir hablando aquí mucho tiempo, pero es por dar paso a preguntas y a cosas concretas.